La tarde de AOPA. Hoy, Emily entrevista y conversa sobre ciencia con Marcos, profesor de Física y Química. Buenas tardes, soy Emily Castillo Maggi y bienvenidos una tarde más a la tarde de AOPA. Hoy vamos a entrevistar al profesor Marcos del IES Martín Rivero. Buenas tardes, Marcos, preséntate brevemente, por favor. Bueno, pues soy Marcos Nas, soy profesor de Física y Química del Instituto Martín Rivero de aquí de Ronda. Tengo 45 años y enseño ciencia en mi centro. Lo que pasa es que lo enseño de una manera que puede interesar un poquito más a los estudiantes de mi instituto. Pues vamos a hacerte algunas preguntas si te parece bien. ¿Dónde estudiaste y por qué te decidiste al mundo de la ciencia? Pues mira, Emil, yo soy, aunque llevo ya muchos años aquí en Ronda, yo soy de Córdoba capital. Y estudié Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Allí acabé mi licenciatura y luego tenía mucho interés por todo lo que había aprendido en esa carrera de ciencias, llevarlo a la práctica de alguna manera o conocer cómo realmente se hacía la ciencia, porque muchas veces en los centros educativos, ya sea de los colegios, los institutos, incluso en la propia universidad, te enseñan muchas cosas de teoría. Pero a mí, desde que era muy pequeño, siempre me gustaban mucho las películas de ciencia ficción, me gustaba mucho intentar entender las cosas que me rodean, no solamente que me dijesen que las cosas eran así, sino que me interesaba descubrir por mí mismo cómo funcionaban las cosas, o por qué algo se caía al suelo, o por qué se hace de noche, o por qué tenemos un sol, o por qué todo aquello siempre me había interesado. Entonces, estudiar es muy importante porque nos ayuda a tener las herramientas, pero al final de cuentas somos seres humanos, somos personas que tenemos una cabeza más avanzada que otros animales y muchas veces tenemos inquietudes que hacen que queramos descubrir aquello que no conocemos, descubrirlo y aprendiendo a descubrirlo. Entonces, una vez que yo estudié, pues empecé a trabajar también. Yo estuve trabajando en una empresa relacionada con la química, que es una empresa láctea, ¿no? Para conocer cómo podemos preparar la leche de la que bebemos, ¿no? Cómo se obtiene, cómo se lleva a las casas. Y me gustó trabajar en algo relacionado con la ciencia, pero que era un poquito mecánico, ¿no? Las empresas en la industria, pues es interesante, hace falta, pero era un poquito mecánico. Entonces, de un momento en que surgió la oportunidad de, yo que estaba en Córdoba, a iniciar otro periodo de formación, ya con muchos años, ya tenía incluso 20 años, en el que me introduje en otro mundo, que es el mundo de la investigación científica que se hacen en España, en centros de investigación. Y tuve la fortuna de trabajar en Sevilla, en un centro de investigación científica que tenemos en España, que es del CSIC, para hacer además una tesis doctoral. Eso realmente me abrió a mí mucho más mi interés por aprender y por investigar. La investigación ahí es donde surge realmente, ¿no? En centros de investigación como ese. Yo además, de por sí, siempre me había gustado también el mundo de la educación. Entonces, como ves, te estoy contando que realmente me gustaba aprender de todo. O sea, el mundo empresarial, el mundo de la investigación y el mundo de la educación. Y quizá todo esto ha llevado a lo que soy ahora, un profesor que ha aprendido a investigar e intenta trasladar a mis estudiantes la verdadera investigación. ¿Qué te interesan los estudios científicos? Pues mira, me interesó cualquier oportunidad en la que yo realmente pudiese hacer algo. En mi caso, cuando yo empecé la investigación, como te he dicho antes, en Sevilla, resulta que me metí en el mundo de los plásticos.
El hecho, nosotros sabéis que tenemos muchísimos plásticos a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Pero la gente, las personas, nadie se plantea de dónde vienen esos plásticos. O sea, ahí, yo muchas veces a mis alumnos les pregunto de dónde vienen los plásticos. Sabemos que los metales los podemos extraer de las minas, ¿no? Los podemos extraer del suelo, pero los plásticos, ¿de dónde salen? Entonces, esas preguntas como la que te estoy diciendo, pues siempre me motivan a mí para interesarme por aquello que a lo mejor incluso nadie se haya preguntado. Los plásticos son fabricados por los seres humanos, no salen solos. Entonces, que seamos capaces de mejorar nuestra sociedad y, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, nuestro medio ambiente, ¿vale? De alguna manera, es lo que me interesa, que podamos vivir una sociedad mucho mejor, pero usando las investigaciones y los estudios científicos. ¿Con qué frecuencia llevas a tus alumnos a concursos sobre la materia? ¿Y en qué consiste? Pues mira, Emily, la frecuencia es... la frase es siempre que puedo, siempre que se puede. Llevamos 8 años, llevándolo 8 años a distintos concursos y eventos científicos. Porque no son solamente concursos, que a lo mejor lo que tú has visto que lo llevamos. Todos los años procuramos ir a la Feria de la Ciencia de Sevilla. La Feria de la Ciencia de Sevilla lo que hace es que mis alumnos, míos y de otros profesores que trabajan conmigo, porque yo no trabajo solo, realmente, aunque yo soy profesor de ciencia, yo tengo profesores que me ayudan a hacer las investigaciones científicas. Tengo una profesora de matemáticas que las cosas científicas que hacen conmigo, los números, los datos que sacan conmigo, los trabajan con la profesora de matemáticas. Y luego además, esos alumnos tienen que hacer montajes con el ordenador, en internet, tablitas, y tienen una profesora de informática que trabaja conmigo y lo hacen con ella. Y encima además, luego tienen que en la Feria de la Ciencia de Sevilla le cuentan a otras personas sus cosas, sus investigaciones, que es como realmente aprenden. Cuando cuentan algo que es suyo, aprenden mucho más que si lo cuento yo todos los días. Lo que haces tú, lo que tú hagas y luego lo cuentes, es como realmente tú lo vas a aprender. Más que un profesor te lo cuente 3 veces. Pues 4 profesores así, 4 profesoras, porque son más compañeras que compañeros, los llevamos y mis alumnos les presentan a más de miles de personas sus investigaciones. Y entonces trabajamos muchas cositas, como hablar, cómo trabajar los números, cómo preparar sus trabajitos, además de hacer los experimentos que hacen conmigo en el laboratorio. Lo llevamos también a congresos. Un congreso en el que en la Feria de Ciencia de Sevilla lo ponemos en una mesa y ellos en esa mesa tienen sus trabajos. Por ejemplo, tenemos un trabajo muy chulo que se llama Laboratoys, en el que investigamos con los juguetes. Nosotros con los juguetes se puede investigar, se puede aprender física con los juguetes. Y eso la Feria de Ciencia de Sevilla se lo cuenta. A otros vamos a congresos, los más mayorcitos, ya están un poquito más preparados, y se ponen delante de miles de personas a exponer un trabajo en público, incluso en inglés, que también es muy interesante el aprender los otros idiomas para poder contar tus investigaciones. Y luego además los presentamos a otros concursos por internet, donde ellos mandan sus trabajitos y como les gusta a los que los valoran, pues resulta muchas veces que son ganadores. ¿Te enorgullecería que alguno de ellos siguiera tus pasos y se dedique a la ciencia o sea profesor? ¿Y por qué? Mira, me enorgullecen ya, porque ya hay alumnos que están siguiendo nuestros pasos, y me han transmitido que quieren hacer ciencia siendo profesor, que para mí es lo más bonito. O sea, es verdad que puedes hacer ciencia como hacen muchos investigadores y alumnos míos que ya están estudiando carreras científicas, y eso es un honor que les guste tanto, pero hay incluso algunos que lo están haciendo para luego ser profesores e intentar enganchar a personas como tú a que hagan ciencia y la aprendan de verdad. Pero también te voy a decir una cosita, la ciencia no es solamente, o sea, la ciencia, es bonito la ciencia, como yo lo llamo a mis alumnos, experimental, hacer experimentos, eso es muy bonita. Pero no solamente se puede investigar en cosas experimentales, se pueden hacer investigaciones y hacer ciencia en otras áreas. Hacer una encuesta forma parte de una investigación. Tenemos la suerte de que tenemos alumnos
de ciencias experimentales, de ciencias sociales, de ciencias de la historia. A mí me encanta la historia, porque saber lo que han hecho otros anteriores para intentar ver si descubrimos algo que se ha perdido, eso es también ciencia. La arqueología es ciencia. Y porque es que mucha gente piensa que la ciencia son solamente los que van con las batas blancas. No. Hay mucha más ciencia aparte de eso. De todo se puede hacer ciencia, de todo se puede investigar. De todo lo que tú observes y te guste y quieras hacer y lo intentes descubrir, eso ya es ciencia. ¿Qué es lo que te parece más interesante de la ciencia? Pues mira, me parece, lo que más me interesa es descubrir aquello que yo no conozca. Y ese descubrimiento, mostrárselo a los demás. Hay una frase muy bonita que yo desde que tenía tu edad la tengo metida en la cabeza, que es la ciencia va a hombros de gigantes. Estamos en una sociedad en la que tenemos zapatillas de deporte, que por cierto las zapatillas de deporte es gracias a los científicos astronautas que la empezaron a utilizar en el espacio y luego vieron que funcionaba y las podemos utilizar nosotros, la suela de las zapatillas. Todo lo que tenemos que nos mejora nuestra sociedad, llevamos las gafas, llevamos la goma del pelo, una camiseta elástica que con la que tengo menos calor, ¿vale? Antiguamente eran más calurosas. Todo está basado en otras personas que lo han hecho antes que nosotros. El hecho de que tú, yo o cualquiera de mis alumnos se ponga encima o aprenda de alguien que está por debajo y le ayude a aprender a alguien que venga después, eso participar en la historia de la ciencia, forma parte de la historia realmente. Ciencia con historia. Para mí, eso es lo más bonito. Dejar huellas, pero siendo bueno, dejar huellas útiles para la sociedad. Y mucho más para el medio ambiente, como ya te he dicho antes, porque el medio ambiente tenemos que conservarlo. ¿Qué crees que es lo más fácil y lo más complejo de enseñar ciencias a otras personas? Es una pregunta muy interesante, porque la respuesta no es fácil. Y cuando no es fácil la respuesta es porque me hace pensar mucho. No es fácil porque enseñar ciencia y depende de las personas y de la edad de las personas. Creo que estamos en una sociedad en la que la gente joven tiene demasiado estímulo, demasiadas cosas que le llegan, que les entretiene mucho más que a lo mejor un profesor de ciencia. Tienen móvil, tienen tablets, tienen videoconsolas, ¿verdad? Entonces, creo que eso les llama más la atención que ponerse a escuchar a un profesor o que un profesor te cuente cosas como las que yo cuento, porque les interesa demasiado. Muchas veces los alumnos están pensando más en llegar a casa y ponerse a jugar a la videoconsola y se les escapan muchas de las cosas interesantes que podemos contar. Por otro lado, como he dicho antes, creo que se puede enseñar ciencia si realmente la hacen, si los niños o las personas mayores la practican, no solamente la leen o la ven, sino que la practiquen. Tenemos una cosita muy interesante que a ver si la puedes ver. Nosotros muchas veces usábamos hasta ahora en el instituto documentales, un documental de animales, un documental de medio ambiente, para intentar enseñar, por ejemplo, que hay problemas de cambio climático. Ese es el problema más grave que tenemos, ¿no? Te suena de que hay mucho más calor. Y entonces tú le pones un documental a los niños y a los 10 minutos pues se te están aburriendo. También por esa circunstancia, por esa razón que yo te he dado antes. Pero si en vez de ver el documental haces a los niños, o a mis alumnos en este caso, que intenten repetir los experimentos que el documental te dice que demuestra el cambio climático, están aprendiendo que está produciéndose un cambio climático y están participando y lo están haciendo. Entonces, es difícil, pero se puede conseguir. Yo tengo otra máxima, otra cosa en la cabeza siempre es, si no lo intentas, no se consigue nada. La mayoría de los descubrimientos científicos de la humanidad
han salido por puro azar, por pura suerte. De hecho, los primeros plásticos, como te he dicho antes, no se estaban intentando descubrir plásticos. Hicieron una reacción química en el laboratorio y resulta que el investigador se encontró, cuando pasó el tiempo, una sustancia blanca, pegajosa, en el fondo del laboratorio, y cuando analizó esa sustancia se dio cuenta que era un plástico. Y a partir de ahí, pues se empezó a trabajar, pero fue de pura casualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se necesitan 100 experimentos para conseguir uno. Pero si no haces 100, no tienes ninguno. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer. Otra razón importante es que hay que equivocarse. Te tienes que equivocar, porque si no te equivocas no aprendes. Y hay que intentar que el resto de la sociedad entienda que hay que equivocarse, porque muchas veces nos equivocamos y te va a pasar y se ríen de ti. Pues ¿sabes lo que tienes que hacer? Equivócate 100 veces, porque de esas 100 veces, una no será un error, será un acierto. Y cuando consigas el acierto, habrás triunfado. Hay que enseñar a que no tenemos que equivocar, porque la ciencia funciona con errores. Si no, no conseguimos nada. Pues muchas gracias, Marcos, por venir hoy. Y si quieres decir alguna cosilla más... Emil, yo te quería preguntar, ¿qué parte de la ciencia te gusta más? Pues la parte de la ciencia que a mí me gusta más es experimentar. Por ejemplo, Albert Einstein siempre está cuestionando las cosas que otras personas creían ciertas. Saber el porqué de las cosas. Un porqué más profundo del que hay. Y dentro de la física, la química, la biología, la astronomía, ¿cuál te atrae más? Pues a mí me gusta mucho la biología porque estudia los seres humanos, animales... Y gracias a ello podemos descubrir cosas. Pues mira, esa rama de la ciencia es muy interesante y además se puede llevar a muchos sitios. Por ejemplo, estudiar la microbiología se está convirtiendo en una rama importante, por ejemplo, si queremos irnos a otro planeta. Fíjate, astronomía, el espacio con microbiología, parece que no concuerdan. Pero si queremos ir a otro planeta que no tiene oxígeno como nosotros tenemos para poder respirar, seguramente habrá investigadores como tú que tendrán que preparar, diseñar microorganismos que sean capaces que en otro planeta generar oxígeno para que cuando nosotros necesitemos irnos, que llegará el momento, nos podamos cambiar a ese planeta y poder respirar. Para que vean lo interesante. Eso sí, lo que te he dicho antes, tendrán que equivocarse miles de veces hasta encontrar el microorganismo que pueda funcionarnos así. Pues un placer haberte conocido. Lo que has dicho es súper motivador y creo que a las personas que estén oyendo eso les va a dar 1000 vueltas, sinceramente. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme de nuevo. Hasta siempre.